Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Soy un chico común de 20 años. Trabajo medio tiempo en un restaurante y estudio en la universidad. No soy un experto en computadoras, ni mucho menos. De hecho, me considero bastante normal en comparación con mis amigos Nico y Luis, quienes son los auténticos genios de la tecnología. Siempre me sorprendió lo que podían hacer con sus laptops y cómo se sumergían en ese mundo oscuro de la informática. Desde que los conocí en la universidad, había escuchado hablar de la Deep Web. Para muchos, es solo una leyenda urbana, un lugar misterioso del que se habla en susurros. Para Nico y Luis, sin embargo, era un espacio conocido, un terreno que exploraban con entusiasmo y precaución. Habían encontrado cosas inquietantes, desde teorías conspirativas hasta imágenes perturbadoras que no se podían encontrar en la web común. Pero también me hablaban de las advertencias. Ten cuidado, decían, es fácil perderse ahí. Y lo peor de todo es que lo que encuentras puede seguirte fuera de esa red. Una tarde, mientras estábamos en el café de la universidad, Nico comenzó a hablar de la Deep Web con más entusiasmo de lo habitual. Estaba en su computadora portátil, como siempre, navegando entre líneas de código que parecían incomprensibles para mí. Luis se rió y, como de costumbre, trató de desdramatizar el tema. Si vas a entrar en la Deep Web, asegúrate de tener todo en orden, Jack. VPN, cámara tapada, micrófono apagado y, sobre todo, no descargues nada de ahí. Puedes terminar con algo más que un virus. Pero algo en mí despertó esa noche, una mezcla de curiosidad y adrenalina. No pude evitar preguntarme, ¿qué tan peligroso podía ser? Quería ver con mis propios ojos lo que había más allá de lo que ellos me contaban. Así que esa misma noche, cuando estaba solo en casa, tomé una decisión. Decidí investigar por mi cuenta. Abrí mi laptop, la preparé para la aventura. Me aseguré de instalar una VPN y seguir todos los consejos que había escuchado. Tapé la cámara, desactivé el micrófono y me senté frente a la pantalla. Thor estaba listo para abrir las puertas a ese otro mundo. Lo que encontré no fue ni una maravilla ni una pesadilla. Aún. Al principio, todo parecía igual. Foros con hilos de conspiraciones políticas, artículos de ciencia ficción, cosas raras pero nada que me hiciera sentir realmente en peligro. Sin embargo, conforme seguía navegando, los enlaces comenzaban a volverse más oscuros, más misteriosos. Fue entonces cuando vi el enlace. Snapchat versión oculta. Estaba allí, como un faro, atrayéndome. Sabía que no era una versión legítima de la aplicación que usaba todos los días, pero me picó la curiosidad. El logo amarillo y blanco de Snapchat parecía llamarme, y las descripciones decían que era una forma más privada y sin censura de la aplicación. Pensé que podría ser una broma, pero ¿y si no lo era? Sin pensarlo más, hice clic. Al principio todo parecía normal. La interfaz era similar a la original, pero con algunas diferencias extrañas. Los filtros eran más bizarros, y la gente en la lista de amigos que se agregaba parecía tener perfiles falsos o sospechosos. Decidí crear una cuenta con un correo falso y un número temporal. Nada podría salir mal, ¿verdad? La primera señal de que algo no iba bien llegó rápidamente. No había pasado ni un minuto después de que creé mi cuenta cuando una solicitud de amistad apareció. No reconocí el nombre, pero acepté. ¿Qué podría pasar? En ese momento, pensaba que todo esto era una especie de juego o broma entre extraños. Un mensaje llegó inmediatamente después de que acepté. «Hola». Lo respondí con un simple «hola», más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Pero lo que vino después me heló la sangre. En menos de un minuto recibí un video. Lo abrí. El contenido era indescriptible. Un video crudo, perturbador, de algo que parecía humano, pero al mismo tiempo no lo era. No quiero entrar en detalles, pero lo que vi me dejó marcado de una manera que no podía explicar. El terror se apoderó de mí. No podía dejar de mirar la pantalla, pero mi cuerpo pedía a gritos que cerrara la aplicación y olvidara todo lo que acababa de ver. Lo bloqueé inmediatamente. La sensación de haber cruzado una línea que no debía haber cruzado me paralizó. Guardé el teléfono en mi mochila
y traté de seguir con mi noche. Pero en el fondo, algo dentro de mí decía que no todo había terminado. No podía dejar de pensar en eso. Al día siguiente, ya en la universidad, traté de distraerme. Pensé que todo había sido solo una mala experiencia, un error que debía olvidar. Pero al volver del trabajo esa tarde, recordé el teléfono viejo que había dejado en mi mochila. Decidí abrir la aplicación de nuevo. No pude creer lo que vi. Más de 20 solicitudes de amistad me esperaban. Mi pulso aceleró. El miedo se instaló en mi pecho. ¿Qué diablos estaba pasando? Pensé que había algo más detrás de esto. Algo que no entendía. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me llevó a aceptar una de las solicitudes. El chat se abrió y lo primero que vi fue una pegatina. Te conozco. Mis manos comenzaron a sudar. Respondí con un sí, yo también, tratando de restarle importancia, como si eso pudiera hacer desaparecer el mal presentimiento que me acechaba. Pero lo peor estaba por llegar. Recibí un mensaje en ese mismo chat, y cuando lo leí, todo se oscureció en mi mente. Sabemos dónde estás. La atmósfera en la habitación se volvió irrespirable. Mis ojos se desplazaron por el mensaje varias veces, tratando de comprender, buscando una explicación lógica. ¿Cómo sabían dónde estaba? De inmediato sentí la necesidad de cerrar la aplicación, pero algo me detenía. ¿Qué había hecho? No tuve tiempo de pensar más porque mi teléfono principal, el que usaba para todo, comenzó a sonar. Mensajes llegaron sin parar. Te estamos observando. Sabemos lo que hiciste. Eran amenazas claras. Cada notificación me sentía como una condena que se acercaba más y más. En un estado de pánico total, llamé a Daniel, un amigo que trabajaba en ciberseguridad. Le expliqué todo lo sucedido. Acordamos vernos en una cafetería para que él pudiera revisar mi teléfono y darme algún consejo. Cuando se sentó frente a mí, lo primero que hizo fue revisar mi viejo teléfono. No pasó mucho tiempo para que su rostro cambiara. Me miró fijamente, casi como si ya supiera lo que había descubierto. Esta aplicación tiene acceso a tu ubicación. Puede escuchar todo lo que dices y ver lo que haces. Mi estómago dio un vuelco. Sentí que algo se desmoronaba dentro de mí. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras él hablaba, sin querer, presioné de nuevo la aplicación. Un chat nuevo apareció. Una foto. Era una foto mía. Una foto reciente, tomada con mi celular. La sangre se me heló. Salí de la cafetería corriendo, sin mirar atrás. No podía permitir que me atraparan. Tiré el teléfono con todas mis fuerzas al suelo, hasta romperlo. Lo dejé allí, destrozado, y lo eché a la basura. Lo que sucedió después fue aún peor. Durante 2 noches, pasé en un motel, cambiando mi apariencia, cortándome el cabello, sabiendo que estaban buscando algo en mí, algo que no podía controlar. Al regresar a mi vecindario, me encontré con un chico, hijo de un vecino, y le pedí que me ayudara a vigilar si veía algo sospechoso cerca de mi casa. Cuando me mostró las fotos de los hombres que me buscaban, mi corazón se detuvo. Fui a una estación de autobuses, compré un boleto y me dirigí a la casa de mis padres. No podía quedarme allí. Sabía que algo mucho peor me acechaba. Lo único que puedo decir es esto. La Deep Web no es un lugar para exploradores curiosos. Lo que encuentras allá no te deja ir tan fácilmente. Si te ha gustado esta historia y quieres saber más sobre las oscuras aplicaciones de la Deep Web, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario abajo. ¿Te atreverías a entrar tú también? Déjame saber qué piensas. Aunque siempre había tenido una relación bastante sana con la tecnología, jamás me imaginé que una simple curiosidad podría llevarme tan cerca del abismo. Era una noche cualquiera, o al menos así lo pensaba. Después de un día largo de trabajo, me encontraba en mi habitación, sentado frente a la computadora. Las luces estaban apagadas, y el único resplandor provenía de la pantalla. Sin embargo, algo estaba en el aire. No era algo que pudiera identificar en ese momento, pero había una vibración, una especie de tenso presagio. Un sonido sordo en mi cabeza,
como un zumbido distante, me inquietaba. Y de repente, esa sensación de estar fuera de lugar me invadió. De un momento a otro, mi cuerpo comenzó a vibrar. Era como si estuviera perdiendo el control, pero a la vez me sentía más consciente que nunca. La habitación parecía estirarse, desdibujarse, y mis extremidades empezaron a flotar, apenas tocando el suelo. Mi cuerpo físico y pesado parecía no tener control sobre mí, como si de repente mi alma se separara de mi carne. Sin entender lo que ocurría, me levanté de la cama. El impulso me guió hacia la computadora, aunque algo me decía que no debía hacerlo. Al acercarme a mi escritorio, la visión ante mis ojos me heló la sangre. No era mi computadora habitual ni la pantalla que conocía. Estaba frente a un monitor antiguo, el tipo de los años 90, pesado con una pantalla curva que se sentía demasiado grande para ser real. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el ratón. ¿Cómo podía estar viendo esto? La vibración dentro de mi cuerpo aumentaba. Miré hacia la cama y fue entonces cuando me di cuenta. Estaba fuera de mi cuerpo. En algún lugar lejano, mi físico permanecía dormido, pero mi mente estaba aquí, frente a la pantalla de un computador que no pertenecía a este tiempo. Intenté mantener la calma, pero era imposible. El escritorio frente a mí estaba lleno de iconos extraños, distorsionados, como si fueran los fragmentos de un sueño, de algo que no debería existir. Uno de esos iconos me llamó la atención. Una calavera con la palabra sin icono debajo. ¿Qué significaba eso? Sin pensarlo, hice clic. La pantalla cobró vida, pero no de la manera en que esperaba. En lugar de las imágenes vibrantes y dinámicas a las que estoy acostumbrado, el escritorio estaba lleno de tonos oscuros. Un fondo negro, líneas de texto en blanco. Algo en el aire parecía estar drenando la vida de este lugar, como si todo fuera un reflejo de algo mucho más siniestro. El sistema operativo era una mezcla de viejas versiones de Windows y Mac, pero con algo extraño en él, algo que no encajaba. Intenté navegar, abrí el navegador, el famosísimo Internet Explorer, pero este navegador no era el que conocía. Todo era más lento y las imágenes eran toscas, pixeladas. Traté de escribir Google como si eso pudiera devolverme a la normalidad. En lugar del logotipo familiar, solo apareció el nombre en texto blanco, como si fuera un eco de algo que una vez existió. La ansiedad me comenzó a consumir. En un impulso, hice clic en un enlace. El navegador se cargó lentamente y me dirigió a un sitio que parecía una versión primitiva de Twitter, http://.co. Mi perfil estaba ahí, entre los usuarios, como si todo eso fuera mío. La foto de perfil, un ojo pixelado que me observaba. Mi propio perfil no era el mío. Eran pensamientos, ideas y miedos que nunca había compartido con nadie, pero que estaban ahí, atrapados en esta pesadilla digital. ¿Cómo era posible? Pasé por las diferentes secciones, buscando respuestas, pero lo que encontré me horrorizó más que cualquier cosa. En la parte de fotos había imágenes borrosas, imágenes que de alguna forma mostraban lugares que había visitado, pero sin que mi teléfono o computadora las hubieran registrado. ¿Cómo era esto posible? Nunca permití que me rastrearan. De repente, otro enlace apareció ante mis ojos. Sin querer, lo abrí. Era un video. Al principio no entendí de qué se trataba, pero al instante vi a una persona. No se podía distinguir bien, pero sus gritos, su sufrimiento, era tan real, tan tangible. El sonido de los altavoces llenó la habitación, distorsionado, como si la misma computadora estuviera viva. Los comentarios bajo el video no ayudaban, sino que incitaban a la persona a continuar con su dolor. Algo me decía que debía cerrar la ventana, pero mi cuerpo no respondía. Intenté mover el ratón. Nada. De repente, sin querer, otro video apareció. En la pantalla, un hombre aparentemente normal se retorcía de dolor. Gritaba, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Pero lo peor estaba por venir. Los sonidos de fondo, esa mezcla de fallos electrónicos, voces distorsionadas y sus gemidos desesperados, hicieron que mi cuerpo empezara a temblar. No podía salir de ahí. Era como si esa dimensión digital me tuviera atrapado.
Lo que sucedió a continuación fue aún más inquietante. En un rincón del escritorio apareció una carpeta. Humanidad, decía. Sin saber por qué, decidí abrirla. Dentro había subcarpetas con los nombres de personas. Cada una tenía algo que no podía comprender. Abrí una que contenía mi nombre, pero cuando lo hice, la pantalla se apagó. Nada. Oscuridad. Frustrado y aterrorizado, comencé a buscar a mi abuelo, quien había fallecido años atrás. Encontré su nombre, un clic. Y ahí estaba el video. Mi abuelo, llorando, temblando de una manera que jamás lo había visto. Los gritos eran horribles, y el sonido que salía de la computadora era más espantoso que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Fue entonces cuando mi mente hizo una conexión aterradora. Recuerdo una teoría que había leído una vez, algo sobre cómo las ondas de Wi-Fi, las señales de radio, todo eso, podrían estar conectados a nosotros de una manera que no entendemos. Podrían atravesar incluso la muerte. ¿Y si esas señales, esas ondas invisibles que nos rodean, estuvieran tocando nuestras almas, arrastrándonos a esta dimensión digital? El pensamiento me llenó de un terror indescriptible. Desesperado, intenté apagar el monitor. Apagué la computadora y cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en mi cama. Al principio pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla en la que mi mente había caído. Pero entonces algo me hizo detenerme. La casa parecía diferente. No estaba solo. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse y el aire estaba pesado, como si algo hubiera cambiado para siempre. En mi escritorio había una foto impresa. Estaba en blanco y negro, gris, con líneas borrosas atravesándola. Lo había visto antes. Era la misma imagen de la pantalla. No podía ser. No había tocado nada, ni siquiera me había levantado de la cama, pero la computadora mostraba claros signos de haber sido utilizada toda la noche. ¿Cómo? ¿Quién la había usado? Era como si todo lo que había experimentado en esa dimensión de la Deep Web hubiera cobrado vida en este mundo. Algo que no debería haber existido estaba ahora aquí, conmigo. Ahora cada vez que me voy a dormir, el zumbido regresa. Siento la vibración en mi cuerpo. Y aunque mis ojos se cierran, temo que seré arrastrado de nuevo. Porque sé que la tecnología, esas ondas invisibles, no solo nos afectan mientras vivimos. Algo oscuro se esconde en las sombras de Internet, esperando a que alguien, como yo, se acerque demasiado. Y ahora sé que esa conexión mortal va mucho más allá de lo que alguna vez imaginé. Nunca pensé que una noche, como cualquier otra, cambiaría el rumbo de mi vida. Pero como ocurre con muchas historias, el comienzo es lo que menos importa. A veces todo lo que necesitas es un empujón hacia lo desconocido y te arrastras hacia un lugar del que no puedes volver. La Deep Web fue ese lugar para mí. Todo comenzó cuando me vi atrapado en un mar de deudas, con un horizonte nublado y el dinero desapareciendo más rápido de lo que podía ganar. Perdí mi trabajo, mis ahorros, y estaba a punto de perder mi casa. La presión era insoportable. En mis noches de insomnio, comencé a escuchar sobre ese mundo paralelo en el que las reglas no se aplican. La Deep Web. Sabía que era un lugar peligroso, que había rumores y relatos oscuros sobre lo que se podía encontrar allí. Pero, a esas alturas, ya no tenía nada que perder. Una noche no lo pude resistir más. Navegué en busca de algo, cualquier cosa que me sacara de ese agujero. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que la desesperación podría ser una motivación poderosa. Con un par de clics, accedí a esa parte de Internet de la que se hablaba con tanto miedo. Era como si el aire alrededor de mí se espesara, como si algo me estuviera observando, incluso en la penumbra de mi habitación. Lo que encontré no era tan diferente de lo que había imaginado. Páginas encriptadas, discusiones extrañas, anuncios vagos de productos y servicios oscuros. Sin embargo, entre todo ese ruido digital, algo brilló. Era un anuncio en letras negras y rojas que decía: "Gana dinero fácil. Solo necesitas una cámara y unas horas de tu tiempo. Te daremos las instrucciones. Pago inmediato". Al principio pensé que era una broma, alguna especie de scam. Pero algo en mí, esa chispa de desesperación, me impulsó a seguir adelante.
Mi mente racional trató de advertirme, pero ya era tarde. En mi interior sabía que ese era el tipo de trabajo que estaba buscando, aunque no entendía exactamente cómo ni por qué. Un trabajo rápido, un trabajo que resolvería todos mis problemas. El contrato era sencillo, solo tenía que tomar fotos, enviarlas y esperar el pago. La descripción de lo que debía capturar parecía inofensiva. Paisajes urbanos, plazas llenas de gente, algunas calles vacías a ciertas horas del día. No hubo detalles inquietantes, solo instrucciones claras y frías. Y cuando envié mi primera tanda de fotos, me sorprendió la rapidez con la que llegó el pago. Mi cuenta bancaria, que había estado vacía durante semanas, ahora mostraba una cifra que hacía tiempo no veía. Algo dentro de mí celebró, pero había algo en el aire, una sensación extraña que no podía identificar. A medida que los días pasaban, las solicitudes comenzaron a llegar con más frecuencia. Cada encargo parecía ser más fácil que el anterior, y el dinero continuaba entrando en mi cuenta. Cada vez las instrucciones eran más específicas, y yo, ya acostumbrado a la rutina, simplemente tomaba las fotos y las enviaba, sin cuestionar demasiado. Luego, una noche, algo cambió. La solicitud que recibí era diferente. Decía: queremos fotos de personas. Elige un grupo en una plaza pública. Mi primera reacción fue de duda. ¿Personas? ¿Realmente querían que fotografiara a gente en la calle? Pero pensé que no había nada malo en eso. Solo personas en un parque o en una plaza, nada más. Era tan sencillo que ni siquiera me detuve a reflexionar sobre las implicaciones. Sin embargo, cuando comencé a tomar esas fotos, algo en mi interior se revolvía. Ver a los desconocidos atrapados en su cotidianidad me hizo sentir como un espectador invisible, uno que estaba observando demasiado de cerca. Fue después de esa sesión cuando empecé a notar que algo estaba cambiando. Las solicitudes ya no solo pedían fotos de personas en lugares públicos, sino que se volvían cada vez más detalladas y más invasivas. Me pidieron fotos de una mujer específica. Sabían exactamente cómo era, qué ropa llevaba puesta, a qué hora debía estar en una cafetería de la ciudad. Algo comenzó a no cuadrar. Recuerdo esa primera vez en la que me sentí incómodo. Era una mujer, con un vestido rojo, de pie en la esquina de la calle. Me sentí como un espía, como alguien que estaba observando a través de una ventana, invadiendo la privacidad de un desconocido sin su consentimiento. Pero el dinero siguió llegando, y yo seguí aceptando. Hasta que una tarde recibí una solicitud que fue demasiado directa, demasiado personal. Decía: queremos fotos de una niña, edad aproximada, 6 años. Descripción: vestido azul, jugando en el Parque Central, cerca de las 5 p.m. Cuando leí esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de fotos estaban pidiendo? ¿Por qué una niña? Algo en mi interior me gritaba que debía detenerme, que ya había cruzado una línea, pero el miedo a perder la oportunidad de ganar dinero me hizo seguir adelante. Pensé que, al menos, no había nada malo en tomar fotos en un parque. Nadie sabría quién era. Nadie sabría que estaba allí solo para capturar imágenes. Fui al parque. El sol estaba bajo y el aire era fresco, pero sentí una presión sobre mi pecho que no pude sacudirme. Miré alrededor, buscando a la niña descrita en el correo. No había muchas personas en el parque, solo un par de padres con sus hijos. La vi en el columpio, empujándose hacia adelante, su cabello castaño ondeando con el viento. Mi cámara en las manos parecía más pesada que nunca. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo realmente? Comencé a tomar las fotos, una tras otra. El sonido del obturador de la cámara era lo único que rompía el silencio. Cada clic me llenaba de culpa, como si mi alma se estuviera destrozando con cada captura. Pero algo me empujaba a seguir. El miedo, la necesidad de cumplir, la promesa de que todo acabaría pronto. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, la noticia apareció en mi pantalla. Niña desaparecida en el Parque Central. No necesitaba leer más. Yo sabía que era la misma niña. Había algo en su rostro que me lo decía. Un nudo se formó en mi garganta. Había sido testigo de su desaparición. De alguna manera había sido parte de ella. No podía dejarlo ir. No podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Así que, en un intento de redención,
Envié las fotos a la policía de forma anónima, con la esperanza de que eso ayudara a encontrarla. Pero los días pasaron y nada cambió. La niña nunca apareció. La búsqueda se desvaneció. La noticia se desvaneció. Y yo me hundí más en el abismo. De alguna manera, sabía que todo estaba relacionado con lo que había hecho. Sabía que la sombra de la Deep Web me había marcado para siempre. Las amenazas comenzaron a llegar. Correos con fotos de mi familia, de mi casa. Detalles personales que no podía comprender. A veces veía sombras en la ventana de mi casa, o sentía la presencia de algo que no podía ver. Las noches se convirtieron en una pesadilla constante. Ahora vivo con miedo, no por mí, sino por ellos. Cada vez que escucho un ruido en la casa, cada vez que mi hijo juega en el jardín, me pregunto si la sombra que acecha me ha encontrado, si en algún momento se desatará el verdadero horror. Si alguna vez te encuentras frente a una oportunidad como la que yo tomé, piénsalo, porque la web oscura no es solo un lugar de transacciones ilegales. Es un pozo sin fondo que te arrastra lentamente, hasta que ya no sabes si sigues siendo humano, o si te has convertido en parte del mal que existe en las sombras. A veces en medio de la noche, creo escuchar la risa de esa niña, pero es imposible saber si está en mis recuerdos, o si está esperando algo de mí. Siempre he sido diferente. Desde pequeño, la curiosidad me empujó a buscar lo que no debía encontrar. A los 15 años pasaba horas navegando en Internet, buscando rincones que la mayoría de la gente ni siquiera sabría que existen. Al principio era solo por aburrimiento. Las redes sociales, los foros comunes, no me interesaban. Quería más, algo más allá, algo oscuro. La curiosidad sobre la vida humana, los secretos ocultos, me atraía de una manera extraña y perturbadora. Y fue en esa búsqueda donde descubrí la Deep Web. Recuerdo la primera vez que me adentré en ese laberinto virtual. Todo comenzó por una simple búsqueda, foros de misterio. Y lo que encontré fue mucho más de lo que esperaba. La Deep Web no era un lugar solo para hackers o personas que querían esconder su identidad. Era un refugio para aquellos que buscaban lo prohibido, lo macabro, lo inalcanzable. En cuanto crucé ese umbral virtual, algo dentro de mí despertó, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde encajaba. Los foros estaban llenos de historias inquietantes, pero había uno en particular que me llamó la atención: el Café de Caníbales. Al principio me sorprendió el nombre. Parecía una broma macabra, un foro creado para asustar a los curiosos. Pero a medida que lo exploraba, la realidad me golpeó con fuerza. Este lugar no era para juegos. Las personas que lo frecuentaban no hablaban de fantasías simples. No, en este foro, las personas compartían sus deseos más oscuros. Querían ser devorados o, en algunos casos, devorar a otros. Había historias, fotos, detalles meticulosos sobre cómo preparar el cuerpo, cómo cortar y comer carne humana, no como un acto de violencia, sino como una especie de ritual. No puedo decir que me repugnara. Al contrario, había algo fascinante en todo aquello. Como si al leer esas historias estuviera tocando una parte de mi ser que había estado dormida, una parte que jamás pensé que existía. Me sentía atraído, no solo por el contenido del foro, sino por lo que representaba. El acceso a un mundo completamente fuera de los límites de la sociedad. A medida que pasaban los días, mi obsesión crecía. Ya no era solo una cuestión de curiosidad. Estaba buscando algo más, algo que completara esa sensación vacía que había sentido durante años. Una noche, mientras navegaba sin rumbo en el foro, vi un mensaje que me dejó helado. Busco compañero para ritual. La publicación estaba escrita por alguien bajo el nombre de Bloodlust. Al principio pensé que era otra broma macabra, pero a medida que leía, la sensación en mi pecho se hizo más pesada. Bloodlust no hablaba de fantasías simples. Hablaba de un ritual, un encuentro en persona para llevar a cabo un acto de canibalismo consensuado. Todo parecía tan concreto, tan real, y aunque algo dentro de mí trataba de resistirse, la curiosidad me empujó a responder. Lo que sucedió a continuación fue lo que cambiaría mi vida para siempre. Bloodlust respondió casi de inmediato.
Me dijo que también estaba buscando algo más, algo profundo, algo que solo los más oscuros entendían. Sus mensajes eran enigmáticos, pero había algo en ellos que me hacía sentir una extraña conexión. Pronto empezamos a hablar a menudo. Cada conversación se volvía más inquietante, más intensa. Bloodlust hablaba sobre los rituales, sobre cómo se preparaban para el encuentro, sobre las sensaciones físicas y emocionales de consumir carne humana. Todo esto sin ningún tipo de repulsión, sin titubear. Pero lo que más me sorprendió fue lo que dijo una noche. La carne humana no es solo para consumir, es para sentir, para conectarse. Los humanos están tan desconectados unos de otros que necesitan algo así para verdaderamente entenderse. Es la manera en que nos fusionamos, porque cuando comes carne humana, no solo estás alimentándote, estás compartiendo una parte de ti. Eso me dejó pensando durante días. ¿Era eso lo que buscaba? ¿Una conexión que no había encontrado en ningún otro lugar? La idea de ser uno con otra persona, no solo a través de palabras, sino de una manera tan visceral, tan profunda, comenzó a parecerme más atractiva. Finalmente, después de semanas de conversaciones, Bloodlust me propuso un encuentro. Un lugar neutral, una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad. No íbamos a compartir nuestros nombres reales, solo un pequeño símbolo para reconocernos. Una bufanda roja atada en la muñeca. Me sentí extraño, como si estuviera a punto de cruzar una línea que nunca podría deshacer. Pero algo dentro de mí, algo oscuro, me empujó a aceptar. La noche del encuentro llegué antes de lo planeado. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban. Estaba emocionado, pero también aterrorizado. ¿Qué iba a pasar en ese lugar? ¿Qué clase de conexión estaba buscando realmente? Me senté en la mesa del rincón, mirando el reloj. 7 en punto. En ese momento la puerta de la cafetería se abrió y vi a una mujer entrar. Estaba vestida con una bufanda roja, tal como habíamos acordado. Mi pulso se aceleró. Mi mente comenzó a hacer conjeturas, pero lo que sucedió a continuación no se podía prever. La mujer se giró lentamente hacia mí y cuando nuestros ojos se encontraron, el aire se cortó. En ese instante, el mundo entero desapareció. No era una extraña. Era mi madre. El shock fue tan profundo que no pude moverme. Ella, mi madre, estaba allí, en ese lugar, con la bufanda roja atada en la muñeca. No había duda alguna. Era ella. En ese momento mi mente se paralizó. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado ella hasta allí? ¿Por qué estaba participando en algo tan oscuro? El terror se apoderó de mí. No podía comprender lo que veía. Ella, la mujer que me había criado, que me había dado amor y cuidado, ahora estaba en el mismo sitio que yo, buscando lo mismo que yo, una conexión en lo más profundo de la oscuridad. Nos quedamos allí, mirándonos, ambos sin palabras. Mi madre no mostró emoción alguna, no hubo enfado ni sorpresa. Simplemente se giró lentamente y salió de la cafetería sin decir una palabra. La vi irse y un torrente de emociones me invadió. Confusión, miedo, asco, incredulidad. No sabía qué hacer ni qué pensar. Esa noche volví a casa completamente desconcertado. La oscuridad se cerró a mi alrededor, como si todo lo que había sucedido fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Durante días no pude pensar en nada más. ¿Por qué mi madre estaba allí? ¿Por qué nunca me lo había contado? ¿Era como yo? ¿Había compartido esas mismas oscuras obsesiones durante años sin que yo lo supiera? Poco después me enteré de que mi madre había decidido irse a vivir al Reino Unido. Según mi abuela, ella había aceptado un trabajo allí y había partido sin avisar. Nadie entendió realmente por qué lo hizo, pero yo sabía que algo mucho más profundo y oscuro estaba en juego. Desde ese momento mi vida nunca volvió a ser la misma. Cerré todas mis cuentas en la Deep Web y desaparecí del mundo virtual. Pero algo dentro de mí sigue siendo diferente. A veces, en las noches más solitarias, me pregunto si mi madre alguna vez regresará. O si, quizás, en el fondo, siempre hemos sido dos almas conectadas por la oscuridad. Lo que experimenté esa noche me enseñó que la oscuridad no es algo que se encuentra solo en el mundo exterior. A veces está más cerca de lo que creemos.
Y cuando cruzamos esa línea, ya no hay vuelta atrás. La verdad es que siempre he sido un tipo curioso. No uno de esos curiosos inocentes que preguntan por todo, sino el tipo de persona que siente la necesidad de conocer lo desconocido, de ir más allá, de meter el dedo en la llaga solo para ver qué pasa. Eso en parte fue lo que me llevó hasta allí. Pero si soy sincero, todo comenzó mucho antes de esa noche fatídica en que entramos por primera vez a la Deep Web. La curiosidad no fue solo un impulso. Había algo más profundo, un vacío en mi vida que no podía llenar. Quizás lo que me arrastró a ese mundo oscuro fue el deseo de escapar de mi propia existencia. Mis amigos y yo, con todo nuestro entusiasmo juvenil, pensábamos que estábamos haciendo algo fascinante, algo excitante, que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nunca imaginamos que nos llevaría a una espiral de horror de la que no habría vuelta atrás. Había días en los que me despertaba con una sensación extraña, como si todo a mi alrededor fuera una farsa. La rutina me ahogaba. La universidad, los estudios, las interacciones superficiales con otras personas, todo me parecía vacío. La única forma de sentirme realmente vivo era cuando estábamos en línea, buscando algo más allá de lo normal. Y así fue como, una noche de viernes, después de una intensa discusión sobre teorías de conspiración, decidimos explorar la Deep Web por primera vez. Esa noche, la sensación de peligro se sentía palpable. La excitación se mezclaba con el miedo. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero eso solo aumentaba la sensación de aventura. Al principio, todo parecía tan mundano. Foros llenos de personas hablando de todo tipo de cosas raras, pero nada que realmente nos inquietara. Estábamos buscando algo emocionante, algo que nos sacudiera de la rutina. Y, por un momento, lo conseguimos. Fue Alex quien encontró el primer enlace que nos hizo sentir algo. ¿Quieren ver algo raro? Component Placement, nos preguntó con voz temblorosa. Todos nos acercamos a la pantalla y con un clic accedimos a una página que parecía sacada de una pesadilla. Era un sitio con una interfaz muy simple, casi primitiva, y cargaba lentamente, como si estuviera escondido en lo más profundo del abismo de la web. No había imágenes, solo texto. Y el texto era críptico, oscuro. Una serie de instrucciones y palabras que parecían no tener ningún sentido. Pero al final había algo que capturó nuestra atención. El título, La verdad detrás del ritual. Alex, siempre el más atrevido, no dudó en hacer clic. De repente la página comenzó a llenarse de fotos. No eran las fotos típicas que podrías encontrar en cualquier otro rincón de la web. Eran imágenes grotescas, perturbadoras, y lo peor de todo, todas ellas parecían tomadas en tiempo real. El primer archivo mostraba una habitación vacía, con las paredes llenas de símbolos extraños, pintados en sangre. El segundo archivo era de una persona atada a una silla, pero la imagen estaba borrosa, como si estuviera siendo observada desde la oscuridad. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que te paraliza, que te hace pensar que has tocado algo que no deberías haber tocado. Nos miramos unos a otros, pero nadie se atrevió a cerrar la página. No podíamos apartar la mirada, y entonces, como si el sitio lo supiera, una ventana emergente apareció en la pantalla. Un mensaje. No un mensaje común, sino algo que heló mi sangre. Ahora que has mirado, no hay vuelta atrás. De repente las luces de la habitación comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Todos nos levantamos al mismo tiempo, mirándonos unos a otros con terror en los ojos. Nos apresuramos a cerrar el navegador, pero algo extraño pasó. Las luces se apagaron por completo. La habitación se sumió en la oscuridad y el aire se volvió denso. Nos quedamos allí, inmóviles, escuchando el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. En ese momento, pensé que simplemente había sido una coincidencia, un fallo en la electricidad tal vez, pero algo en mi interior me decía que aquello no era normal. Pasaron los días y, aunque tratamos de convencernos de que todo había sido una broma, algo seguía rondando nuestras mentes. Clara fue la siguiente en empezar a sentirse extraña. Cada vez que hablaba,
Notábamos que sus ojos no eran los mismos. Parecía distante, como si estuviera viendo algo más allá de nosotros. Un día, cuando nos reunimos en su casa, notamos que su computadora estaba encendida. La pantalla mostraba el mismo sitio web que habíamos visitado esa noche. Pero lo peor no fue eso. Al fondo de la pantalla, un mensaje parpadeaba. Te estamos observando. Nos apresuramos a apagar la computadora, pero Clara ya no estaba allí. Desapareció esa misma noche. Nadie sabía dónde estaba. Nadie había escuchado nada. La policía la buscó durante semanas sin éxito. Todo se volvió una pesadilla. Los medios locales mencionaban su desaparición, pero no se hablaba de ninguna pista relevante. Era como si Clara nunca hubiera existido. Nos quedamos con la sensación de que estábamos siendo observados, de que algo nos seguía, algo más allá de lo que podíamos comprender. Yo personalmente traté de dejarlo atrás, pero la inquietud me persiguió durante semanas. No podía dejar de pensar en lo que habíamos hecho, en lo que habíamos encontrado. Fue entonces cuando, al tratar de olvidarlo, Laura nos habló. Dijo que había encontrado algo nuevo en la Deep Web. No tenía que decir nada más. La emoción en su voz era inconfundible. Los demás no querían seguir buscando, pero yo estaba demasiado atrapado en la necesidad de saber qué más había allá abajo. La curiosidad me había consumido. Esa noche fue diferente. Algo cambió en Laura. Se sumergió en esa red oscura de nuevo, sin contarnos nada. Fue la última vez que la vimos con vida. Después de eso, no contestó más nuestros mensajes. No nos contestó el teléfono. Intentamos buscarla, pero ya era tarde. La encontramos en su baño, con los ojos abiertos, vacíos, como si hubiera visto algo más allá de la muerte. El caos nos envolvió. Los medios comenzaron a hablar de su desaparición, pero en sus reportajes nunca mencionaron el verdadero horror. No hablaron de la llamada anónima que recibí esa misma noche, en la que una voz rasposa y grave me dijo, «La próxima vez serás tú». Pero lo peor estaba por llegar. La policía recuperó su computadora, pero al revisar los archivos, descubrieron algo aterrador. Un video. Era de Laura. El video mostraba su último momento antes de morir, pero lo que más helaba la sangre era que, en el fondo, se veían unas figuras sombrías que la rodeaban. No había forma de explicarlo. La pantalla estaba llena de símbolos ininteligibles. Tal vez la misma advertencia de la que nos habíamos burlado. El mensaje era claro. Nosotros elegimos a quién nos llevamos y tú ya estás marcado. Y ahora aquí estoy, escribiendo esto, porque sé que soy el próximo. Estoy seguro de que no voy a salir de esto con vida. La conexión con la Deep Web no se puede cortar. Nos observan, saben lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. No puedo escapar de ellos, no puedo escapar de lo que ya ha comenzado. Así que antes de que todo termine, quiero que sepas algo. Nunca entres. La curiosidad te matará. Porque lo que descubrí no es solo un sitio en internet. Es un lugar donde las sombras se alimentan de tu miedo, de tu desesperación, de tus errores. Y en cuanto entras, ya no puedes salir. No me considero una víctima, pero todo lo que sucedió en los días posteriores al accidente cambió mi vida para siempre. Mi historia comienza con un golpe, un accidente de tráfico, uno de esos momentos fugaces que nos devoran sin previo aviso. La señora que venía de frente cruzó la mediana y el impacto fue brutal. Pero lo más extraño no fue el choque en sí, sino lo que vino después, lo que ocurrió cuando todo parecía haberse resuelto. Afortunadamente, ninguno de los dos salió gravemente herido. Yo ileso, ella ilesa. El coche quedó hecho chatarra, pero el peor golpe, el que me dolió de verdad, fue el de mi cámara. Mi herramienta de trabajo, mi compañero de vida, quedó destrozada. Mi alma se quebró más por eso que por el accidente mismo. Sin mi cámara, no habría trabajos, no habría ingresos, y mucho menos podría cumplir con el compromiso que tenía para el sábado. Todo se reducía a una sola cosa: conseguir una cámara y rápido. Busqué soluciones. Contacté a todos mis conocidos, a colegas, amigos, cualquier persona que pudiera prestarme una cámara.
pero nadie tenía una disponible. Pensé que podría usar mi teléfono, pero sabía que eso sería un desastre. Era un golpe de suerte que no tenía que depender de algo tan absurdo. Entonces, un amigo me sugirió el Marketplace de Facebook. ¿Por qué no? ¿Por qué no había pensado en ello antes? Desesperado, me lancé a buscar. Entre todo lo que había allí, entre tantas cámaras y equipos, encontré la oferta perfecta. Una cámara con micrófono adicional, casi igual a la mía, por tan solo $100. El vendedor, Sebastián, decía que podía entregármela en cualquier momento. Sin pensarlo, acepté. Aquel día, el cielo parecía tranquilo, casi perfecto. El sol caía lentamente y el aire fresco me daba una falsa sensación de seguridad mientras me dirigía al centro de la ciudad. El edificio donde Sebastián vivía era lujoso, de esos que parecen salidos de una película. Un edificio de cristal que se alzaba imponente, reflejando la luz del sol. Subí al piso 12, el número que me había indicado. Cuando llegué al pasillo, algo se me hizo raro. Al final del corredor, había una ventana grande que daba a la ciudad. Me detuve a mirar. En ese momento me sentí observado, aunque no había nadie cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí ignorarlo, como si fuera solo una percepción pasajera. Toqué la puerta. Sebastián abrió de inmediato. Su respuesta fue demasiado rápida, casi como si hubiera estado esperando a que llegara. Eso me pareció extraño, pero traté de no darle demasiada importancia. Tenía un aire impecable, como si su presencia fuera una especie de actuación constante. Alto, bien vestido, una sonrisa que parecía ensayada. Habló de su experiencia como modelo y actor, pero algo en su tono me hizo dudar. Sin embargo, no dejé que esa pequeña inquietud se apoderara de mí. Estaba allí para recoger la cámara, nada más. La conversación fue ligera, pero luego me hizo una propuesta. Ven, te enseñaré mi nuevo equipo. Estoy seguro de que te va a gustar. Por un momento, dudé. Algo en la invitación me dio una pequeña alarma, pero decidí ignorarlo. Después de todo, no podía ser tan extraño, ¿verdad? Solo un tipo con una cámara para vender. ¿Qué podía pasar? Le seguí por el apartamento, que estaba elegantemente decorado, pero de una manera extraña. Todo estaba perfectamente en su lugar, casi demasiado limpio. No había una sola pizca de desorden, ni un solo elemento personal que hiciera sentir a ese lugar como un hogar. Era como si todo estuviera dispuesto para causar una impresión, pero sin alma. Al llegar a una habitación al fondo del pasillo, me invitó a entrar. Un escalofrío volvió a recorrer mi espalda. La puerta se cerró tras de mí con un sonido tan leve que no pude evitar notar lo inusual que fue. La habitación estaba vacía, excepto por una cámara montada en un trípode. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No había nada más. No había luces adicionales, ni otras cámaras. Solo esa cámara, fija y apuntando directamente hacia el centro de la habitación. «Sabes, serías un modelo increíble», dijo Sebastián, su voz suave, casi hipnótica. No respondí, pero sentí cómo la incomodidad me invadía de nuevo. Algo no estaba bien. El aire se volvió espeso, pesado. La sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Estaba atrapado en esa habitación con un extraño, y no podía salir. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Por qué me había llevado allí? ¿Por qué esa cámara en un trípode sin nada más en la habitación? ¿Era esto parte de una broma o algo mucho más oscuro? Estaba tan concentrado en mis pensamientos que no escuché el siguiente susurro de Sebastián. «Podrías hacer mucho dinero, Jack. Todo lo que tienes que hacer es quedar bien ante la cámara». Fue un susurro tan extraño, tan aterrador, que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. De un solo movimiento, empujé la puerta con fuerza, salí disparado del cuarto y corrí hacia la salida. No miré atrás. No sabía si me estaba persiguiendo o no. Solo corrí. El pasillo se alargó interminablemente, pero finalmente llegué al ascensor. Mi respiración era agitada. Mi corazón martillaba en mi pecho. Esa noche no pude dormir. La sensación de que algo muy oscuro había ocurrido seguía dándome vueltas en la cabeza. ¿Qué había hecho Sebastián? ¿Qué quería de mí? Algo no encajaba, pero no entendía qué era. Al día siguiente traté de continuar con mi vida. Fui a recoger una cámara de otro vendedor,
Un hombre mayor que me ofreció una cámara decente por un precio razonable. Nada raro, nada fuera de lo común. Pero la inquietud seguía allí, como una sombra. Un par de días después, cuando revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje que me hizo detenerme en seco. El asunto decía, sobre la cámara que perdiste. Mi mente se paralizó. Con miedo, abrí el correo. Lo primero que vi fue una foto mía entrando al apartamento de Sebastián. Estaba claro, había sido tomada en el momento exacto en que entré. La siguiente imagen fue un enlace titulado Deep Web. El aire se me escapó del cuerpo. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me obligó a hacer clic. En el momento en que lo hice, mi mundo se desmoronó aún más. La página estaba llena de imágenes perturbadoras, videos de personas, de cámaras y de lugares que no debería haber visto. La sensación de claustrofobia que había experimentado antes volvió con fuerza. Sebastián no solo era un extraño, estaba involucrado en algo mucho más oscuro, mucho más grande. Las imágenes, las palabras, todo era demasiado real. ¿Había sido yo el objetivo de un juego macabro? Empecé a pensar en todo lo que había sucedido, la forma en que Sebastián me había observado, la manera en que parecía saber más de mí que un simple desconocido. ¿Cómo había obtenido la foto? ¿Era solo una coincidencia que me hubiera encontrado en ese sitio? La duda se instaló en mi mente como un parásito. Estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que imaginaba, y mientras el temor se apoderaba de mí, entendí una verdad. Había estado a punto de convertirme en una pieza más en un juego del que no quería ser parte. Nunca volví a saber de Sebastián. El anuncio desapareció del marketplace y no encontré más información sobre él. Pero cada vez que reviso mi correo, esa foto sigue allí, como un recordatorio de que hay cosas en el mundo que no deben ser tocadas. Y aunque traté de olvidar todo lo ocurrido, sé que una parte de mí nunca lo hará. Lo que sucedió en ese apartamento, lo que vi en esa página, me sigue acechando. La Deep Web no es solo un lugar en Internet. Es un reflejo de lo que hay oculto en las sombras de nuestra realidad. Recuerdo que todo comenzó una noche cualquiera, cuando mi vida parecía tan normal. Estaba en el instituto, rodeado de compañeros y amigos que no entendían lo que sentía. De hecho, ni siquiera yo entendía lo que me pasaba. Estaba en esa etapa de la vida donde todo parece un juego, donde crees que lo único que importa son las apariencias, las marcas, la ropa, las chicas, claro. Todos los chicos querían ser como Álvaro, el chico que parecía tenerlo todo: dinero, fama y, lo más importante para mí en ese momento, la atención de todas las chicas. Álvaro no era un chico particularmente diferente al resto, pero su estatus, el poder de su apellido, su ropa de lujo, todo eso lo convertía en el centro de atención. Las chicas, esas chicas que se reían de mis bromas, pero se morían por las de él, lo adoraban. Y yo simplemente era Jack, el chico invisible, el que no lograba destacar, el que nunca llegaba a la altura de los demás. Pero en mi mente algo cambió. Si quería ser alguien, si quería que me miraran, tenía que tener lo que él tenía. De alguna forma tenía que encajar en su mundo. Una tarde, mientras charlaba con mis amigos, uno de ellos mencionó algo sobre la Deep Web. Lo mencionó de pasada, como algo misterioso. Un lugar en el que no solo se compraban cosas ilegales, sino que se podía conseguir cualquier cosa que quisieras, sin importar cuán imposible fuera. Algo me picó por dentro. La idea de que allí, en ese rincón oscuro de la red, pudiera encontrar lo que siempre había soñado me resultaba irresistible. En mis momentos más oscuros, en mis ratos de desesperación, esa idea empezó a rondar mi cabeza. Al principio no lo tomé en serio. Pensé que era solo una broma, una exageración. Pero cada vez que veía a Álvaro con esas prendas exclusivas, con esas marcas que nunca podría permitirme, más me invadía la sensación de que algo debía cambiar. Necesitaba poder impresionar. Así que, una noche no pude evitarlo. Tomé mi computadora y decidí investigar. Fue fácil encontrar el camino hacia la Deep Web, más fácil de lo que imaginaba. Usé Tor,
el navegador que todos recomendaban, y me adentré en lo desconocido. Mi estómago estaba en un nudo, pero mi mente estaba decidida. La primera vez que entré, la sensación de estar haciendo algo prohibido me hizo sentir vivo. Pero cuando vi lo que había allí, la paranoia se apoderó de mí. Vi anuncios de todo tipo, desde medicamentos sin receta hasta documentos falsificados. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una oferta. Tarjetas de crédito a la venta. Solo $25. ¿Qué? ¿Tarjetas de crédito? ¿A tan bajo precio? No me lo podía creer. Algo me decía que no debía seguir, que estaba cruzando una línea peligrosa, pero el deseo de encajar, de ser como Álvaro, de sentirme especial, me cegó. Pensé que era una oportunidad única, y antes de que pudiera detenerme, hice la compra. Unos pocos bitcoins y en minutos tenía en mis manos la información de una tarjeta de crédito de alguien llamado Javier. Javier. Ni siquiera me importaba su nombre, solo lo que podía hacer con ella. Fue entonces cuando mi vida cambió. No quería pensar en lo que estaba haciendo. Solo quería comprar ropa, lujosa, cara, exclusiva, esa que Álvaro y sus amigos llevaban. El primer pedido llegó rápido. Unas zapatillas que costaban una fortuna. Ni siquiera sentí el remordimiento al principio, solo la emoción de tener algo que nunca habría podido conseguir con mis propios medios. La tarjeta de Javier me estaba dando todo lo que quería y me sentía invencible. Pero por supuesto, lo hacía en secreto. Mis padres nunca hubieran aceptado que gastara tanto dinero en cosas tan superficiales. Así que comencé a mandar los paquetes a una casa vacía en mi vecindario. La casa estaba deshabitada desde hacía años, sus ventanas rotas y el jardín cubierto de maleza, pero aún mantenía su fachada lo suficientemente intacta como para pasar desapercibida. Nadie sospecharía nada, pensaba. Me deslizaba por la ventana trasera, recogía los paquetes y me iba, como si fuera una sombra. Nadie me veía y todo seguía siendo perfecto. Pero lo perfecto no dura. Pronto, lo que había comenzado como un juego se convirtió en una pesadilla. Los pedidos continuaron llegando, cada vez más grandes y más lujosos. Ropa, relojes, gadgets, hasta un coche en miniatura de edición limitada. Sentía que estaba viviendo una vida que nunca pensé que podría tener. Me veía reflejado en el espejo con mi nueva chaqueta de diseñador y mi reloj de lujo. Y por un breve momento me sentía invencible, como Álvaro. Pero algo cambió. Empecé a notar cosas extrañas. Fue en una mañana cuando algo me hizo detenerme. Estaba revisando mis compras, como siempre, cuando me di cuenta de algo escalofriante. Alguien había comenzado a hacer preguntas sobre los paquetes. Al principio pensé que era paranoia, que todo estaba bien. Pero después, en una de mis compras, vi algo que me heló la sangre. Había un número de teléfono, un número que no reconocía, en el recibo de una de las compras. Era como si alguien estuviera rastreando cada uno de mis movimientos. ¿Cómo era posible que pudieran saber tanto? ¿Qué estaba pasando? Decidí entonces dejar de usar la casa vacía. Dejé de pedir más cosas, pero ya era demasiado tarde. Algo había cambiado. Esa sensación de ser observado no desaparecía. Cada ruido fuera de mi ventana, cada sombra en la calle me helaba. Algo no estaba bien, y lo sabía, pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras esperaba una chaqueta de diseñador que había comprado unos días antes, oí golpes en la puerta de la casa vacía. Mi corazón se detuvo. Pensé que era el repartidor, pero los golpes fueron más fuertes, seguidos de gritos. No era el repartidor. En ese momento, supe que alguien me había encontrado. La puerta comenzó a temblar y de repente, un estruendo hizo eco en la casa. Algo se rompió del otro lado. Los gritos se intensificaron. ¡Javier, sal de ahí! Era obvio que sabían mi nombre. ¿Pero cómo? ¿Quién estaba al otro lado? El pánico me paralizó. Antes de que pudiera pensar, una bala atravesó la puerta. Un sonido sordo que retumbó en mis oídos. Sin pensarlo, corrí por la ventana trasera, salté al jardín y corrí como nunca antes en mi vida. Esa noche, mientras huía, escuché sirenas a lo lejos, pero algo dentro de mí sabía que no era suficiente. No podía escapar, no podía desaparecer.
Las consecuencias de lo que había hecho me alcanzaban más rápido de lo que pensaba. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sentía que alguien me seguía. Cada vez que miraba por mi ventana, veía una sombra o creía escuchar pasos detrás de mí. Cuando revisé mi correo, algo heló mi sangre. Un mensaje que estaba dirigido a Javier. Nos vemos pronto. No olvides lo que debes. La mafia. Había metido las manos en algo mucho más grande de lo que imaginaba. La vida que había construido con esas compras, con esos regalos y ese lujo, estaba a punto de desmoronarse. Me cambié de ropa, dejé de salir. No podía ir a ningún lado sin sentir que alguien me observaba. No podía dormir. Mi mente daba vueltas, siempre imaginando el peor escenario. Y entonces, un día, vi una figura encapuchada en una esquina, observándome fijamente. El aire se cortó en ese instante. El miedo se apoderó de mí y aunque intenté seguir caminando, mis pasos se sintieron pesados, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El mensaje llegó poco después. Nos vemos pronto. Esta vez no era una amenaza vacía. Sabía que lo que había hecho tenía un precio y lo estaba pagando. Todo lo que había hecho para impresionar a las chicas, para ser como Álvaro, ahora estaba a punto de destruirme. La trampa que había entrado por curiosidad, por ego, se había cerrado sobre mí y ahora ya no podía escapar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.